Ahí está. Entonces, vamos a empezar ahora con un ejemplo del libro de Cengel, de la cuarta edición, que es y dice así, ¿no? Pérdida de calor a través de un tubo de vapor de agua. Aquí les digo, porque luego hay veces como que no les queda claro la parte física si no hay números, entonces aquí por eso me quedé, ¿no? Con esta parte del libro de Cengel. Que se considera un tubo de vapor de agua de longitud L igual a 20 metros, que esto sería los 20 metros de radio R1. Aquí tenemos R1, que al igual esto lo pudiéramos poner así, ¿no? Como datos es L igual a 20 metros, R1 es igual a 6 centímetros, R2 es igual a 8 centímetros y una conductividad térmica igual, que es constante, 20 watts, que es lo que vamos a ver hoy, metro grados Celsius. Entonces aquí K no va a ser función de la temperatura. Entonces, eso es importante, ¿no? Ahí también en las suposiciones. Dice, la superficie interior, dice, como se muestra en la figura 2.49, que es esta. Entonces aquí, pues puede estar pasando vapor, ¿no? Aquí, vapor de agua. Sí, a ver, espérame tantito. Ahora, entonces, ahí vamos. La superficie interior y exterior del tubo se mantienen en las temperaturas promedio de T1 igual a 150 grados centígrados y T2 igual a 60 grados centígrados, que era lo que les decía. Entonces aquí T1 es mayor a T2, ¿vale? Con números. Y R2, R1, ¿cómo se relaciona con R2? Pues R2 es mayor, ¿sí? Porque eso es importante también que entendamos la situación física respectivamente. Obtengo una relación general para la distribución de temperatura en el interior del tubo en condiciones estacionarias y determine la razón de la pérdida de calor a través del propio tubo, ¿sí? Entonces aquí dice, un tubo de vapor de agua está sujeto a temperatura específica sobre sus superficies. Deben determinarse la variación de la temperatura y la razón de la transferencia de calor. Aquí están las suposiciones. Luego yo que les digo es que lo hagan así, datos, situación física, datos, suposiciones. La transferencia de calor es estacionario, es estado estacionario. Así lo hacemos, ¿no? Estado estacionario, ya que no cambia con el tiempo, o sea, que no cambia con el tiempo, pues T, o sea, esto no va a cambiar con el tiempo, ¿sí? Entonces, por un lado, la transferencia de calor es unidimensional, eso ya también lo hemos visto, unidimensional, o sea, T es solamente función de R, porque en en coordenadas cilíndricas tenemos las variables R, teta y z, ¿sí? Esas son las coordenadas. Bueno, eh, puesto que sí hay simetría térmica con respecto a la línea central y no verla en la dirección axial, o sea, de Z. Por lo tanto, T es igual a función de T. La conductividad térmica es constante, o sea, es esto. Esto es lo de las suposiciones que tenemos. Ahí está. No hay generación de calor, ¿no? También aquí lo deberíamos poner. No hay generación. Esa también es importante. Generación de calor. Que también ahí está en uno de mis videos, ¿no? Cuando se tiene generación de calor, que se puede estar menos complicado. Pero bueno, propiedad de la conductividad térmica se da como es este valor. Este. La formulación matemática de este problema se puede expresar como, y aquí al igual y me voy a detener un poquito, porque esto de dónde viene, no es formulita ni nada por el estilo. Esto viene de un balance, lo voy a poner aquí, a ver, espérame tantito. Ahí está la situación, es donde proviene esta ecuación diferencial, pues viene de hacer un balance, realizando, a ver, déjenme, ahí está, realizando un balance, que esto ya lo habíamos visto, pero de todos modos lo voy a hacer, un balance de energía, es como si lo viéramos de frente, está aquí, más o menos, R1,
Lo voy a ampliar un poquito más. Y este aquí es acá, es R2, este es así, ¿no? R2, y aquí lo que vamos a hacer nosotros es más o menos, estoy tratando de hacerlo lo que más, esto sería delta R, delta R, entonces, ¿en dónde? En delta B, que sería el área por delta R, donde el área es igual a ¿qué? 2pi por radio variable por L por delta R. Entonces aquí entrada menos salida más generación o consumo. Digo, en dado caso de que fuera fuente de energía es igual a la acumulación. Entonces aquí no hay generación, no hay acumulación, cero. Entonces de aquí lo que tenemos es entrada menos salida es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya lo hemos hecho. Entonces, área, que sería 2pi R por L por QR, lo que entra en R, menos 2pi R por L por QR en R más delta R, igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues reacomodando o multiplicando, no multiplicando, más bien por 1 sobre 2pi por R delta R por L, ¿sí? Entonces aquí y luego reacomodando, entonces sería esto es constante, 2pi por L lo puedo sacar y lo reacomodo, entonces es menos 2pi por L entre 2pi por R, o le voy a poner L para otra que se vea más, 2pi por L, nada más estoy delta R, que multiplica a RQR, esto evaluado en R más delta R, menos RQR en R, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, ahí voy. Entonces, a ver, ¿qué es lo que seguiría? Pues esto lo puse de manera que lo pudiéramos ver. Dos pieles se cancela y luego, ¿qué es lo que sigue? Tendría que sacar el límite, entonces sería menos el límite de delta R. Bueno, aquí va a ser 1 sobre R. Lo voy a borrar para que quede más claro, no quede así, se vea mal. Menos 1 sobre R por límite cuando delta R tiende a 0. ¿De quién? Y esto lo hemos hecho varias veces. RQR en R más delta R menos RQR en R. Todo esto dividido entre delta R, esto es igual a 0. Me quiero mover mucho de esta ecuación, pero aquí lo voy a dejar, ¿no? Ahí está. Entonces, esto lo que tenemos es, pues sería menos 1 sobre R por la derivada de RQR con respecto al radio, igual a 0. Y tenemos dos caminos, ¿no? El camino 1 es separar variables e integrar. Entonces aquí lo hago así. RQR es igual a 0 de R. E integramos. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? O lo voy a poner acá abajo. RQR es una constante. Entonces es por un lado. Ahora, por otro lado, es el otro camino. Este es para del balance de energía para ver la dependencia, si hay dependencia o no hay dependencia del flux con respecto al radio. Y aquí podemos ver que sí, que el flux es inversamente proporcional al radio. Entonces, eso pues ya se ha visto, ¿no? Se ha visto anteriormente. Ahora, por otro lado, se sustituye la ley de Fourier menos 1, y lo voy a dejar este R, de en dr R, que sería menos K dt en dr, es igual a 0. Y luego aquí, esto está menos este K, lo puedo sacar acá, y me quedaría, esto sería equivalente a decir menos por menos da K entre R, por la derivada con respecto a R, de quién, de R de T, de R.
igual a cero. Entonces, como está igualada a cero, pues esto lo puedo multiplicar y lo puedo dividir y esta ecuación, pues es esta. Entonces ya, ahí está, es la derivada con respecto al radio de R dt de R, dt con respecto a R. Bueno, entonces, ahí está. De aquí decimos que esta es la ecuación diferencial a resolver. eh, una forma es resolverla, o también otra forma, utilizando los métodos de ecuaciones diferenciales, resolución de ecuaciones diferenciales, podemos hacer el producto. La primera, pero es más relajo, por la derivada de la segunda, de t con respecto al radio cuadrado, más la segunda de t con respecto al radio. Eso no se los había dicho. Por la primera, por la derivada de r con respecto a r es igual a cero. Esto es igual a 1. Esto no se los había enseñado, pero bueno. R, la segunda derivada de t con respecto a r cuadrada, más la derivada de t con respecto a r es igual a cero. Entonces aquí multiplicamos toda la ecuación por 1 sobre r y nos queda una ecuación diferencial del tipo de r cuadrada más 1 sobre r de t en dr igual a cero. Y aquí tienen que aplicar un método para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Sí que es más complicado que el separar variables, por ejemplo. Al integrar la ecuación diferencial una vez con respecto a r, entonces aquí lo que se hace, lo que está haciendo implícitamente es esto, lo que les he estado diciendo yo, dt en dr igual a 0 de r. Entonces integramos a ambos lados y otra vez, ¿no? La integral de una derivada de una función, pues es igual a la misma función, que sería esta. Y la integral de 0 de r es una constante. Ya tenemos esa primera separación de variables e integración. Entonces, antes de continuar, dice, se tienen las condiciones de frontera T en R, o aquí también lo que pudiéramos decir que hemos visto que les he dicho, es que en R igual a R1, esta es la condición de frontera 1, la condición de frontera 2, dice en R igual a R2, ya que recordando que T es función del radio, es radio variable aquí, ¿no? Nada más hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí pues es lo mismo que les decía que lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? T en R1 es igual a T1. Yo hasta el final, o te lo estamos viendo con números, es de 150 grados centígrados. T en R2 es igual a T2, igual a 60 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, además de eso, pues ya aquí tenemos que lo que se ha hecho, donde se usa una constante arbitraria, ahora se dividen los dos miembros de esta ecuación entre R para llevarla a una forma fácilmente integrable, ¿sí? Entonces, aquí otra vez, si se integra de nuevo con respecto, otra vez lo voy a hacer aquí, integrando, que es lo que les decía, separando variables e integrando C1 de R entre R e integrando, pues la C es una constante, entonces de este lado pues tenemos que es T función del radio igual a C1 logaritmo de R más C2, que es la ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Aquí como que no sé si creo que lo hace menos complicado Sengel, pero bueno. Ahora, ahí estamos. Dice, ahora se aplican las dos condiciones de frontera al reemplazar todas las ocurrencias de R y TR, o sea, las condiciones de frontera. En la ecuación A, con los valores específicos de las fronteras se obtienen esto, T en R1 igual a T1, por un lado. Que luego yo lo que les hago, o que lo que les digo es, por un lado, tenemos que T en R1 es igual a T1, y por otro lado, pues tenemos la ecuación solución general. La solución, aquí no lo general. Entonces, por otro lado, tenemos C1 logaritmo de R1 más C2. ¿Sí? Que esto es lo que tenemos aquí. Y de manera similar, lo que tenemos acá. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues es determinar, no encontrar, les digo, no, a mí como que me gusta decir de encontrar, porque ni modo que estuvieran perdidas. Determinar C1 y C2. ¿Cómo? Pues como ustedes quieran. El chiste es que ustedes necesitan determinar C1 y C2.
¿sí? Las cuales son dos ecuaciones con dos incógnitas, C1 y C2, al resolverlas simultáneamente. Entonces, ¿cómo las resolvemos simultáneamente? Luego a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, es ya aquí, ¿cómo era R1 es, eh, cómo se relaciona con R2? Es mayor. Y luego T1 es mayor a T2. Si no mal recuerdo, vamos a ver arriba. De la situación física, acá está. Sí, ¿no? T1 es mayor a T2 y R2 es mayor a R1. Ahí está la situación física, aunque aquí lo maneja como T2 menos T1, que esto es positivo, negativo, ¿eh? Y además aquí también hay que tener en cuenta que R1 es mayor o igual que R variable, mayor o igual que R2, ¿sí? Entonces, yo si me quedo, por ejemplo, con R, esta, ¿esto para qué? Pues para tener esto, nada más ahorita para que vean. R1, entonces aquí R1 será mayor o igual que R variable, entonces esto implica que 1 lo paso dividiendo menor o igual a R sobre R1, y esto es mayor a positivo, mayor a 1, y por lo tanto el logaritmo de mayor a 1 es positivo. Y luego aquí R2, esto también lo puedo pasar dividiendo R2 entre R1. Entonces esto también es positivo, pero aquí esto va a ser negativo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que les recomendaría? Pues al igual esto pudiera ser que lo voy a reacomodar para quedar como esta, miren. C1, no, C1 logaritmo, le voy a pasar para acá, y está para acá. Logaritmo de R1 más C2 igual a T1. Al igual lo voy a poner para acá, ahorita se los voy a explicar esto. Y como que no me quedó tan bien, esto, ahí así. C2 igual a T. Es que no, este es 2. Y luego C1 logaritmo de R1 más C2 igual a T1. O sea, a ver, la voy a revisar. C1 logaritmo de R2 más C2 igual a T2. Y luego C1 logaritmo de R. ¿Para qué? Para que haga la diferencia. Entonces, ¿para qué hago la diferencia? Pues les digo, como ustedes quieran, aquí no hay un método así específico de que yo quiero primero despejarse uno y luego de sustituirle como quieran. O sea, el chiste es determinar C1 y C2. O entonces aquí tenemos que se cancela C2 con C2 y luego tenemos que C1 lo voy a factorizar, logaritmo de R2 menos logaritmo de R1 igual a T2 menos T1. Entonces aquí aplico las leyes de los logaritmos. Logaritmo de R2 entre R1 y entonces C1 es igual a T2 menos T1 entre el logaritmo de R2 entre R1. Y es esta ecuación, ¿vale? Entonces aquí la tenemos. Y aquí creo yo, espero y que está rápido, no hay tanto problema. Aquí después, ¿qué es lo que hacemos? C1 ya no lo voy a hacer. C1 lo sustituimos en cualquiera de las dos y nos da esta constante de integración, ¿sí? Dice, si se sustituyen en la ecuación A y se reacomoda, se determina que la variación de la temperatura dentro del tubo es esta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que esta es la solución particular. Y le voy a poner aquí esta. Por eso les digo que si cambian las condiciones de frontera, pues esta ya no será la solución particular. Sería otra. Particular. ¿Sí? Ahora, aquí está, aquí lo pone Sengel como ecuación diferencial. Intégrese, divídese entre R, donde R debe ser distinto de cero. Intégrese una vez más y la cual es la solución general. Entonces, ahí nada más. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar?
La razón de la pérdida de calor del vapor es simplemente la razón total de conducción a través del tubo y a partir de la ley de Fourier se determina que es Q del cilindro es igual a menos K por el área, que es el área 2pi por R por L, que es esta. Este es el área. Aquí lo resuelve de manera distinto, donde C1 es entre R. Y esto porque viene de acá. Esto, miren, aquí lo voy a poner acá, esta dt, esta ecuación, la voy a retomar. Lo resuelve de manera distinta a lo que yo he estado haciendo, pero pues en sí es dt en dr es igual a C1. Lo voy a escribir, dt con respecto al radio es igual a C1. ¿Sí? Entonces, de la ley de Fourier, QR es igual a menos K dt en dr. Entonces, ¿qué es esto? dt en dr es igual a esto. Entonces, QR es igual a menos K por C1 entre R. Y ya, es lo que tenemos aquí. Esto menos K dt en dr, es lo que estamos viendo, es C1 entre R. QR es igual a menos K por C entre C1 entre R. Y C1 pues lo tenemos de aquí. Esa es otra forma. Otra forma también es pues derivar esta que es más complicado, derivando esta ecuación y la sustituimos aquí en la derivada. Entonces eso también era lo que luego yo hacía. Pero nada más es entendiendo las ecuaciones, ir viendo, ir viendo. Entonces aquí lo que tenemos es menos 2 pi KL por C1, porque el radio se canceló, con este se cancela, entonces ya nada más C1 es, aquí lo manejan, ¿por qué lo manejan así? ¿Por qué pasan de aquí a acá? Porque de la situación física, que no me acuerdo dónde está, arriba, si no mal recuerdo, a ver, déjenme ver, aquí está, esta era la que estaba buscando, esta. Entonces aquí esto, para que sea positivo, esto es positivo, por lo tanto C1 es igual a menos T1 menos T2 entre el logaritmo de R2 entre R1. Ahí está. Entonces, esto ahora sí es positivo, el numerador y el denominador también. Lo que da, esto es negativo, o sea, C1 es negativo. Entonces, por eso, digo, nada más no van a decir, ¿y ahora qué pasó? No, aquí quiso Senger. Pues nada más lo que hizo fue poner esto como positivo y esto está positivo, ¿sí? Ahora, aquí yo nada más hice la verificación, esto lo cambié, ¿por qué? Porque esto es negativo, lo hago positivo, entonces aquí pues esto es el perfil de temperatura es positivo, positivo, positivo. Entonces ahora nada más es para verificar si sí está bien o no está bien la solución particular. Evalúo en R igual a R1 y hago todo este análisis y me da que sí. Ah, sí. Entonces en R igual a R2, tenemos que T en R2, pues es T2 de la ecuación. ¿Vale? Bueno, entonces de aquí, ahora tenemos la expresión para el flujo. Dice, el valor numérico de la razón de la conducción de calor a través del tubo se determina por la sustitución de los valores dados. Entonces, 2pi por K, esto es K, y esto es L. Y aquí está la diferencia de temperaturas. Por eso les digo, aquí lo que me interesa que sea esto positivo. Ya aquí lo reacomodó Senger. Aquí esto sería negativo. Así como está T2 menos T1. ¿Por qué? Porque sería 60 menos 150 serían menos 90. Sí, no, menos 90. Entonces, hay que ser positivos. Entonces, aquí nada más, aquí también esto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esto va a ser mayor a la unidad. Entonces, ya nada más se hace la operación y nos queda de 786 kilowatts. Dice discusión. Note que la razón total de transferencia de calor a través de un tubo es constante, pero el flujo de calor no lo es, ya que decrece la dirección de la transferencia de calor al crecer el radio. ¿Por qué? Pues porque es inversamente proporcional el flujo al radio o el flujo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está.
Bueno, entonces ahora vamos a ver otro problema que dice conducción de calor a través de una capa esférica. Considera un recipiente esférico de radio interior R1. Aquí le pudiéramos poner, ya no lo voy a escribir, nada más lo voy a hacer. Datos, la situación física. Aquí está la situación física. De radio R1 igual a 8 centímetros. Radio exterior R2 igual a 10 centímetros. Entonces aquí tenemos que R, ¿no? Vamos a ponerle como así, ¿no? También. R1, ¿cómo se relaciona con R2? Pues R2 es mayor a R1. La conductividad térmica, que no es función de la temperatura, como se muestra en la figura 251. En la superficie interior y exterior del recipiente se mantienen las temperaturas constantes de T1 igual a 200 grados centígrados. T1, ¿cómo se relaciona con T2? Pues T1 es mayor a T2, respectivamente, como resultado de unas reacciones químicas que ocurren en su interior. Obtenga una relación general para la distribución de temperatura dentro de la capa esférica en donde en condiciones estacionarias se determina la razón de la pérdida de calor del recipiente. Entonces, solución, un recipiente esférico está sujeto a temperaturas específicas sobre sus superficies. Deben determinarse la variación de la temperatura y la relación de la transferencia de calor. Su posición es la transferencia de calor estacionaria, ya que no cambia con el tiempo. La transferencia de calor es unidimensional, dado que se tiene simetría térmica con respecto al punto medio y por lo tanto T es igual a solamente función de calor. La conductividad térmica es constante, que es este caso que les decía acá, y no hay generación de calor. Propiedades, la conductividad térmica, ¿no? Que la tenemos acá. La formulación matemática de este problema se puede expresar como, de aquí pues ya viene las suposiciones, nada más por cuestiones de tiempo, no las pongo, pero aquí están las suposiciones, los datos, y luego del balance de energía en delta B, que es igual al área por delta R, donde delta B es igual al área, que es pi por R cuadrada por delta R. Entonces del balance de energía solamente se queda entrada menos salida es igual a cero. Entonces el flujo de energía, bueno, el flujo sería el área, que sería pi por R cuadrada por UR entre R, evaluada en R, menos lo que sale pi por R cuadrada, UR, que esto ya se hizo anteriormente, en R más delta R igual a cero. Ya no lo voy a hacer, va a ser acomodando, dividiendo entre el elemento diferencial, sacando el límite, lo voy a poner así, menos 1 sobre R cuadrada, por la derivada de R cuadrada UR. Respecto al radio, esto es igual a cero. Entonces esto es el camino 1, me estoy yendo un poquito más rápido, separando variables e integrando. R cuadrada, QR, es igual a una constante. Entonces aquí QR es igual a una constante sobre R cuadrada. Entonces aquí lo que tenemos es que el flux depende inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces, ese es por un camino 1 y por el camino 2 es sustituir la ley de Fourier. La ley de Fourier está dada como menos k dt con respecto al radio. Entonces, aquí sería menos 1 sobre r cuadrada por la derivada con respecto al radio de r cuadrada menos k dt dr. Esto es igual a cero. Entonces, esto lo paso, no depende del radio. Entonces, esto es equivalente a decir, menos por menos da más k sobre r cuadrada de r cuadrada de t por radio es igual a cero. Y esto como está igualado a cero, pues lo pasamos dividiendo y nos va a quedar esta ecuación. Esta ecuación viene del balance de energía, además que sustituye
ley de Fourier. Ley de Fourier. Entonces ahí estos casos pues no los hizo Sengel aquí, pero ya los ha hecho anteriormente. Entonces con las condiciones de frontera en T en R igual a 1 y esto viene de la situación física que está acá. Bueno, aquí esto ya no lo pude. Ahí está. En T, en R, que también aquí los pudiéramos poner como condición de frontera 1, condición de frontera 2, en R igual a R1, porque T es función del radio. En R igual a R2, tenemos los valores. Entonces, otra vez, separamos variables. Al integrar la ecuación, bueno, no al integrar, separar variables e integrar, ¿eh? O sea, porque si no, pudiera yo integrar este lado y no, no es así. Se separan variables y se integran. Entonces es una constante arbitraria, ahora se dividen los dos miembros de esta ecuación, entre r cuadrada se pasa dividiendo con el fin de llevarlo a una forma fácilmente integrable. Que tampoco, si se integra una vez más, porque esto yo lo que entendería es esto, y nada más hay que tener cuidado, eso no está bien, no está bien hecho esto. Entonces esto, no, así no se dice, se separan variables, que es lo que haría yo, de t es igual a C1 de R con respecto a R, y esta es constante, y se integra. ¿Sí? Porque al igual es uno se puede decir, no, pues es que voy a integrar así, y no, no, no está bien. Entonces ya de aquí, esta es la solución general. Dice, ahora se aplican las dos condiciones de frontera. Al reemplazar todas las ocurrencias de R y de R en la relación que acaba de obtenerse por los valores específicos de las fronteras, se obtiene otra vez, ¿no? Aquí tenemos T1 por un lado, y luego menos C1 entre R1 más C2, y luego menos C1 entre R2 más C2, igual a T2. Entonces aquí también, como quieran, recordando que T1 es mayor a T2, R1 es menor a R2, ¿sí? Entonces, aquí, así como está, pues va a ser positivo. Y bueno, esta al igual y no lo podemos ver tan fácilmente porque es el producto. Pero ahí están los valores de las cuales son dos ecuaciones con dos incógnitas, C1 y C2. Al resolverse simultáneamente da C1 y C2. Ya no voy a hacer el álgebra. Dice sustituir en la ecuación A, que es la solución general, se determina la variación de la temperatura o matemáticamente sería una solución particular o perfil de temperaturas. O temperatura, ¿no? Vamos a ponerle, no de temperaturas. Es de temperatura. ¿Sí? Entonces, la razón de pérdida del calor del recipiente es simplemente la razón total de transferencia de calor a través de la pared del mismo y se determina a partir de la ley de Fourier. De manera similar al caso anterior, aquí lo hace diferente a lo que yo lo hago, menos K de T de R y a ver, déjenme ver. Aquí está. No, a ver dónde está. Aquí, ¿no? DT en DR con respecto al radio. DT con respecto al radio es igual a C1 R cuadrada. O, pues sí, no, ahí está de tender. Entonces esto es C1 entre R cuadrada, que sería esto, es esto, C1 entre R cuadrada. Y aquí tenemos que, no, ahí está. C1 es igual a menos R1 por R2 entre R2 menos R1 por T1 menos T2. Y esto es positivo, positivo. Y esto, pues, los dos son positivos, R1 y R2. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, ¿qué es lo que se hace antes de sustituir C1? Vamos a se cancela esta R cuadrada entre esta R cuadrada, me da aquí que es menos 4 pi por K por C1, y luego ya de ahí es 4 pi, entonces, donde todo esto es C1, ¿sí?
Aquí no lo diferencia, pero también lo podríamos hacer sacando la derivada, que es un poquito más complicado. Aunque no tanto, porque esto sería igual a cero. Todo esto no depende del radio variable, solamente dependería esto. Y al igual aquí lo voy a hacer para que vean que en principio da lo mismo. Entonces, sacando la derivada de t con respecto al radio es igual a d. O ya lo voy a hacer para no sustituir todo. La derivada pues va a ser igual a cero. Entonces, ya nada más sería d de r por R1, R2 entre R por R2 menos R1 por T1 menos T2. Todo esto lo voy a poner con otro color. Todo esto va a ser constante. Sale de la derivada. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Pues R1 por R2 entre R2 menos R1 por T1 menos T2 por la derivada de R a la menos 1 con respecto al radio. Esto es igual a R1 por R2 entre R2 menos R1 por T1 menos T2. Quedaría como menos 1 sobre R al cuadrado por la derivada de R con respecto al radio. Y esto es igual a 1. Entonces aquí la derivada de t con respecto al radio es igual a menos R1 por R2 entre R variable cuadrado por R2 menos R1 por T1 menos T2. Y luego de aquí, nada más esto lo estoy haciendo para que vean que también sale por la derivada, ¿eh? A ver aquí, ¿qué es lo que se hace? Multiplicar, ¿no? Bueno, aquí el flux, UR es igual a menos K por DT en DR de la ley de Fourier, ¿qué es esto? Sería R1 por R2 entre R cuadrada por R2 menos R1 por T1 menos T2. Entonces, si a multiplicar el flujo UR es igual a el área, que sería no, no, es cierto, 4pi, a mí se me estaba pasando el 4pi, ese se me pasó, no es el área, pi por r cuadrada es 4pi por r cuadrado, es 4pi por r cuadrada por el flux, que será menos, no, aquí sí, con la ley de Fourier, aquí tenemos un signo negativo. Con se queda positivo. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si aquí no tenemos signo negativo, sino signo positivo, R1, R2, este es el cuadrado. R cuadrada por R2 menos R1 por T2, T1 menos T2. Y de ahí que lo que tenemos, pues que se va a cancelar con y si se fijan, lo voy a hacer acá, UR es igual a 4pi, aquí también me falta acá, y la poner acá, se me estaba pasando, 4pi por K por R1 por R2 por T1 menos T2 entre R2 menos R1. Y esta es otra forma de llegar a la misma ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que el valor numérico de la razón de la conducción de calor a través de la pared se determina mediante la sustitución de los valores dados como, pues ya nada más es sustituir los valores, 4pi, pero sí se me había pasado, ahí nada más era, no, ese es 4pi. Aquí nada más es el área, es 4pi, también para el caso anterior es 4 que es el área de la esfera. Digo, no afecta en la solución, pero sí hay que tenerlo presente, es el área donde se está haciendo el balance de energía. Entonces aquí es 4pi. Bueno, aquí sí afecta, ¿no? El 4 sí afectaría, si no lo tomamos en cuenta. Pero bueno,
por la conductividad, por R1, R2, la diferencia de temperaturas, y nos da de 27.1 kilowatts. Dice, discusión, note que la razón total de la transferencia de calor a través de una capa esférica es constante, pero el flujo de calor también no lo es, puesto que disminuye la dirección de la transferencia de calor al crecer el radio, como se muestra en la figura 252. Aquí está, miren, esta es la figura a la que se refiere. Y el flujo sí depende de, ¿cómo se llama? Del radio. Sin embargo, el flujo no va a depender, ¿sí? Porque no depende del radio. Aquí no está el radio variable. Sin embargo, el flux sí está en términos del radio variable. Lo voy a escribir acá, miren. Ese UR, eso es lo que se refiere en la discusión, ¿eh? Esto es K por R1, R2 entre R cuadrada por R2 menos R1 por T1 menos T2, donde esté la fuerza motriz. Y el inverso es la resistencia. Entonces, aquí sí depende del radio. Sin embargo, el flujo de la esfera, como lo maneja aquí, es igual a 4pi. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí no depende del radio, eso es a lo que se refiere en la discusión en este Essential. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta. Esa es la cantidad de energía que está pasando. Y aquí sí va a depender del radio. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver este ejemplo, o la conductividad térmica variable. Ahora sí, que K sea función de la temperatura, o dicho en otras palabras, como está aquí, ¿no? K es igual a K función de la temperatura, ¿no? Ahora sí puede ser función de la temperatura. Dice, con frecuencia se puede aproximar la variación de la conductividad térmica de un material con la temperatura en el rango de interés como una función lineal expresada como este. ¿Sí? En donde beta se denomina coeficiente de temperatura de la conductividad térmica. En este caso, el valor promedio de la temperatura térmica en el rango de temperaturas de T1 a T2 se puede determinar a partir ¿de dónde? Pues de la función promedio, ¿no? Función promedio, así como luego la maneja Bird, es la función sobre, no sé, aquí luego volumen, diferencial de volumen. Es más o menos, ¿no? Aquí está en función de la temperatura, pero esa es la definición de la función promedio. Entonces, vamos a ver el ejemplo 2.20. Dice, variación de la temperatura en una pared con K función de la temperatura. Considera una pared plana de espesor L, cuya conductividad térmica varía linealmente en un intervalo especificado de temperaturas como K, función de la temperatura. O sea, ahora aquí sí K es igual a K, función de la temperatura es igual a K0 por 1 más beta por T, donde K0 y beta son constantes. La superficie de la pared en X igual a 0. Aquí es X igual a 0, X igual a L. Se mantiene una temperatura constante T1, en tanto que la superficie en X igual a L se mantiene a T2, como se muestra en la figura 264, que es esta. Si se supone una transferencia de calor dimensional en estado estacionario, obtengo una relación para, inciso A, la relación de transferencia de calor a través de la pared, y inciso B, la distribución de la temperatura T en función de X. Solución, bueno, aquí está sujeta a temperatura, la placa conductividad, debe determinarse la variación de la temperatura y la relación de la transferencia de calor. Suposiciones, se supone que la transferencia de calor estacionaria dimensional, la conductividad térmica varía linealmente, no hay generación de calor. Propiedades, se sabe que la conductividad térmica tiene esta forma, ¿no? Ahora, se puede determinar la razón de la transferencia de calor a través de la pared. A partir de esto, pues viene del balance de energía en un elemento diferencial y no hay generación y todo eso. Aquí, ¿no? Entonces aquí sería, ya también se ha visto, esto es delta X, aquí lo que entra, lo que sale, el balance de energía, entrada menos salida es igual a 0,
y ya sustituyendo los valores, es el área por Qx en X menos el área Qx en X más delta X igual a 0, y ya todo eso sacando el límite y no sé qué tanto, tenemos que dqx del balance con respecto a X es igual a 0 por un camino, tenemos que Qx es constante, y luego sustituyendo la ley de Fourier, tenemos que t función de x es igual a c1x más c2, que es la solución general. Entonces, de la ley de Fourier podemos sacar, ya, porque qx de la ley de Fourier es menos k por dt de x, separando variables, ya que el flux de energía no depende de la conductividad, perdón, no depende de la posición, no depende de X. Y ya, ¿no? Entonces aquí separamos y tenemos esta ecuación. Ahora, donde, y aquí es K promedio, donde A es el área de conducción de calor de la pared y K promedio es esta, ¿no? K en temperatura promedio, que esta es esta ecuación, la ecuación 2.80, que es el promedio K0 por 1 más beta T2 menos T1 más T1 entre 2, que sería esta ecuación. Ahí. Ver esto. Ahí está. Dice, con el fin de determinar la distribución de temperatura de la pared se inicia con la ley de Fourier. De la conducción expresada como es esta, ¿no? Entonces ahí donde la razón de la transferencia de calor por conducción Q y el área A son constantes, al separar variables integrando desde x igual a 0, en donde t0 es igual a t1, hasta cualquier x, en donde tx es igual a t. O sea, aquí para el radio variable, ¿sí? Aquí en x igual a 0, en x igual a una x, a una t, ¿no? Ya que t es función de a cualquier x, eso es lo que se refiere, en x igual a x. O sea, no es x2, ni es x1, ni es xl. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que sustituir la conductividad térmica en función de la temperatura. Aquí es como en el caso del CP, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí nada más recordando, por ejemplo, del curso de termodinámica, si tenemos DH con respecto a T igual a CP, pero este CP es función de la temperatura, no sé, A o más B por T más C por T al cuadrado, por ejemplo. Se separan variables, se integra, es igual a más B por T más C por T, donde estas son constantes, ¿eh? A, B y C son constantes. Entonces aquí integro dt, este es el cuadrado, dt, no sé, desde T1 a T2, desde H1 hasta H2, y aquí ya nos queda que delta H es igual a funcionalidad, una función del tiempo, ¿no? Delta H, función del tiempo. Ya no voy a hacer las integrales, pero es similar a lo que se vio para determinar el CP o más bien el delta H cuando el CP es variable, es función de la temperatura. Entonces, es muy similar. Entonces, aquí nada más lo que se hace es sustituir. Lo que se hace es hacer esto. Sustituye aquí y se integra. Entonces, al igual lo voy a hacer menos. No voy a sustituir, no lo voy a hacer las integrales de 1 a t por K0 1 más beta por t dt. Y esto, pues esto va a ser constante, por eso está aquí constante, es esto. Y luego ya nada más sería una integral, la integral de t1 a t2, no a t, perdón, aquí es a t, o a t2, aquí es que, no, sí es a t. Sería la diferencia de temperaturas t menos t1 y luego el otro sería t cuadrada sobre 2, beta, sale como constante, t2 cuadrado menos t1 al cuadrado entre 2. Dice, se sustituye la expresión para Q
del inciso A y se reacomoda. A ver, lo vamos a poner, aquí la tenemos, esta, se sustituye y ya nada más tenemos la cual es una ecuación cuadrática de la temperatura desconocida T. Usando la fórmula cuadrática se determina que la distribución de temperatura de X en la pared es esta. ¿Sí? Dice el signo apropiado del término con la raíz cuadrada más o menos se determina con base en el requisito de que la temperatura en cualquier punto dentro del medio debe permanecer entre T1 y T2. Este resultado explica por qué la distribución de temperatura de una pared plana ya no es una recta, cuando la conductividad térmica varía con la temperatura, entonces no es lineal, ¿no? Sí, bueno, entonces ahí quedaría este ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, y ya terminamos. Conducción de calor a través de una pared con K, función de la temperatura. Es continuación de lo que hemos visto anteriormente, es la conductividad térmica y todo eso. Pero aquí nada más tenemos ya los valores. Dice, considera una placa de bronce de 2 metros de alto y 0.7 metros de ancho cuyo espesor es de 0.1 metros. ¿Sí? Este es para el área. Uno de los lados, y esta es la longitud, de la placa se mantiene a una temperatura constante de 600 Kelvin, en tanto que el otro se mantiene a 400 Kelvin, como se muestra en la figura 265. Se puede suponer que la conductividad térmica de la placa de bronce varía linealmente en ese rango de temperaturas como es esta, ¿no? Que la habíamos visto anteriormente, donde aquí nos dan los valores de K0 y beta. Si se descartan los efectos de los bordes y se supone la transferencia unidimensional, en estado estacionario, determine la relación de la conducción de calor a través de la placa. Entonces aquí también ya me estoy yendo un poquito más rápido, pero deben poner datos. Aquí nada más otra vez se los voy a poner, ¿no? La situación física está acá. Situación. Datos. Aquí van. Suposiciones. Aquí van. Y a determinar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Por ejemplo, la razón de la transferencia de calor. Eso es lo que se tiene que determinar. Entonces, suposiciones, pues ya aquí, otra vez, estado estacionario unidimensional, la conductividad varía linealmente, no hay generación de calor. Aquí está la conductividad térmica. Dice, en este caso la conductividad térmica promedio del medio es simplemente el valor de la temperatura promedio y se determina a partir de esta ecuación que ya hace promedio. ¿Sí? Ahí está también en el libro de Sengel, ¿no? Entonces ahí nada más se sustituyen los valores y ya nos da que la conductividad promedio es de 55.5 kilowatts. Perdón, watts sobre metro Kelvin. Entonces se puede determinar la razón de la conducción a través de la placa a partir de la ecuación 276 que se le hemos visto K promedio a T1 menos T2 entre L y ya nos da 355 kilowatts, que al igual y puede ser de que si no varía, por ejemplo, que fuera de bronce, si no varía linealmente, pues va a cambiar el valor del flujo, ¿no? ¿Sí? Dice, se habría obtenido el mismo resultado si se hubiera sustituido la relación de KT en la segunda parte de la ecuación 276. Nada más ese A entre L. La voy a poner la ecuación 276, así rápidamente, que sería eh, esta, U, pared plana, la voy a poner ya A entre L por la integral de T1 a T2, K, función de la temperatura de T, que esto viene de la, ¿cómo se llama? De la ley de Fourier. ¿Por qué? Porque de la ley de Fourier, Qx es igual a menos K por dt en dx. De aquí separamos variables e integramos. Qx es igual, no, dx es igual a menos K, que en este caso va a ser función de la temperatura dt. Integramos de 0 a L y de T1 a T2, que es similar, ¿no? A este. Nada más, aquí el flux es constante, no depende de la distancia, para el caso de la placa plana, y aquí nada más se sustituiría la funcionalidad, que sería esta, y en principio, pues ya debería salir el mismo valor. Al igual, inténtenlo, y les tiene que dar el mismo valor de 155 kilowatts. Entonces, pues
hasta aquí quedamos con este ejemplo. ¿Sale?